Cuando pensamos en Australia, pueden venir a la mente varias cosas. Uluru canguros, la gran barrera de coral, o quizás incluso su abundancia de insectos peligrosos y vida silvestre. Pero debajo del sol, la arena y el surf hay una cantidad prolífica de casos sin resolver que han dejado a los detectives agarrándose de un hilo. En el episodio actual de Detective de Casos Fríos, exploraremos 3 casos de Australia. Nacido el 7 de febrero de 1980, Rihanna Madriguera fue descrita por sus maestros como una niña cooperativa y amigable con una sonrisa contagiosa. Era una estudiante de alto rendimiento a la que se esperaba que llegara lejos en la vida, y tenía un pequeño grupo de amigos muy unidos. Tristemente, todo cambió en 1992. En octubre de ese año, Rihanna, ahora de 12 años, vivía con su madre y su hermano en una casa en Avenida Wakefield en Morphett Vale, un animado suburbio en Australia del Sur. El día 7 de octubre, inicialmente, Rihanna planeó viajar 5 kilómetros hasta un centro comercial para almorzar con su madre, Paula, quien estaba estudiando en el colegio adyacente. Sin embargo, en este día en particular, los conductores de autobuses públicos se pusieron en huelga, dejando a Rihanna sin forma de viajar para encontrarse con su madre. A pesar de que no pudo realizar sus planes habituales, la niña de 12 años decidió con su madre ir a un kiosco cercano para comprar una tarjeta de Navidad para su amigo por correspondencia. Aunque solo era octubre, el franqueo internacional a América significaría que la tarjeta tardaría un tiempo en llegar al otro extremo. Alrededor de las 10:30 am, Rihanna se alejó de su casa. Compró la tarjeta a las 11:19 am, en el centro comercial Rinella, y más tarde fue vista alrededor de las 2:30 pm, en la escuela secundaria Morphett Vale, una ruta que utilizaba como atajo entre su casa y el agente de noticias. Después de esto, los movimientos de Rihanna son inciertos. Cerca de las 4:10 pm, Paula, su madre, llegó a casa. Halló la puerta de la casa cerrada y la televisión prendida. Un disco de vinilo estaba esparcido en el suelo de la sala como si su hija hubiera estado jugándolo. La tarjeta de Navidad comprada para el amigo por correspondencia americano de Rihanna estaba en la mesa, todavía en su bolsa de transporte. Sin embargo, la joven en sí misma no se veía por ningún lado. Inmediatamente preocupada, Paula comenzó a llamar a los amigos y familiares de Rihanna para ver si alguien la había visto, y también comenzó a tocar las puertas de los vecinos para averiguar si sabían dónde estaba su hija. Pero cada vez, Paula se quedaba en blanco. A las 6:00 pm, ella llamó a la policía. Aunque las autoridades no tomaron el caso a la ligera, tenían muy poco en qué basarse. Paula hizo varios llamados al público, pidiendo ayuda para localizar a su hija. El padre de Rihanna, Leon, voló desde Queensland para asistir en la búsqueda. El hermano de Rihanna no aportó pistas a la investigación, ya que no estuve en casa ese día. No pasó mucho tiempo antes de que la policía comenzara a teorizar que Rihanna había sido llevada de su casa. Se pensaba que la niña de 12 años había vuelto a casa, pero fue abordada por alguien que había llegado a la puerta. Ninguno de sus objetos personales faltaba, sugiriendo que Rihanna no tenía intención de volver a salir después de regresar de la tienda de periódicos, o quizás que se había ido deprisa. Debido al número de apelaciones públicas organizadas por las autoridades, para el 25 de noviembre, las autoridades habían recibido más de 1,600 pistas. En un solo día, recibieron hasta 140. Las esperanzas de aquellos involucrados en el caso aumentaron cuando una de las pistas apuntó a un avistamiento de una niña en Acre Avenida, que se parecía a la desaparecida de 12 años, pero tristemente se estableció que la niña no era Rihanna, y no tenía nada que ver con el caso. Se buscaron en los vertederos de basura, y la exploración del matorral alrededor del área no arrojó nuevas pistas. Varias denuncias a la policía resultaron ser falsas, y muchas más llevaron a callejones sin salida. Una pista incluso llevó a la policía a creer que Rihanna estaba siendo retenida como rehén en un bloque de apartamentos en Anzac Highway, en Parque Corralta. La policía registró el edificio sin encontrar ninguna pista de ella, lo que llevó a una sensación abrumadora de desesperanza para todos los involucrados en el caso. Otra observación fue la de un coche blanco con placas de licencia victorianas.
que fue visto en el área y se había informado a las autoridades. Sin embargo, nunca fue encontrado, y esta línea de investigación ha sido abandonada desde entonces. Según un artículo de 2012, la familia de Rihanna fue contactada por las autoridades que habían reducido su grupo de sospechosos. En ese momento, la policía estaba investigando al menos a una persona que conocía a la niña, pero no estaba relacionada con ella. Se desconoce exactamente qué pasó con esta pista, pero dado que el secuestrador de Rihanna sigue en libertad, parece poco probable que haya dado resultado. Un periódico local llamado El Anunciante publicó una historia que detallaba cómo un hombre encontró un juego de llaves en Highway Drive, a solo unos cientos de metros de la casa de Rihanna. Las llaves coincidían con las que se creía tenía la joven al desaparecer. El hombre no identificado llamó a la policía desde un teléfono público al otro lado de la calle. No obstante, afirmó que al volver a la escena, las llaves habían desaparecido. Según las autoridades, al preguntarles luego sobre este detalle, el hombre había ido a la escena más de un mes después de la desaparición de Rihanna, porque su conciencia le molestaba. En la tarde del 7 de octubre, al parecer, el hombre había visto a una niña que coincidía con la descripción de Rihanna cerca de un coche blanco, en el mismo lugar donde había descubierto sus llaves. Aunque esto parece una pista prometedora, parece que no ha surgido nada más de esto, y las llaves de Rihanna nunca se han recuperado. Aunque hay poco en qué basarse, muchos detectives en línea han ofrecido teorías con respecto al caso de Rihanna. Un usuario de Reddit se preguntó por qué la niña de 12 años había pasado tanto tiempo en las tiendas, y especuló que tal vez haya conocido a alguien, o quizás se detuvo a almorzar y sin saberlo atrajo la atención del perpetrador. Otros han postulado que, dado que la puerta estaba cerrada con llave y no había señales de lucha, Rihanna debió haberse ido voluntariamente, quizás con alguien conocido. La última teoría a menudo discutida es sobre el posible vínculo entre el caso de Rihanna y el violador en serie no identificado, Señor Cruel, quien atacó a varias niñas jóvenes en los años 80 y 90 en Victoria. Los casos conocidos de Señor Cruel tienen similitudes con el de Rihanna. Por un lado, la niña de 12 años se ajusta al rango de edad de sus víctimas, y él solo ataca durante las vacaciones escolares, y el 7 de octubre de 1992 era un día festivo. También se sabía que Señor Cruel era de la zona de Victoria, y el coche vinculado con la desaparición de Rihanna era un coche blanco con placas de Victoria. Muchos se han preguntado si Señor Cruel abandonó Victoria ya que la policía local estaba invirtiendo tanto tiempo y esfuerzo en intentar detenerlo. Una conexión concreta entre Rihanna y Señor Cruel, sin embargo, nunca se ha establecido. Un mes tras la desaparición de Rihanna, se ofreció una recompensa de $100,000 a cualquiera que pudiera proporcionar información que condujera a una condena en el caso o a los restos de la joven. Desde entonces la recompensa ha subido a $1 millón. Se anima a cualquier persona con información sobre la desaparición de Rihanna a contactar a Detén el Crimen al 1-800-3330-00. Sarah McDermid. Nacido en las tierras altas de Escocia, el 15 de noviembre de 1966, Sarah McDermid tenía 20 años cuando se unió a su familia, incluyendo a sus padres Pedro y Sheila, en emigrar a Australia en 1987. Descrita como una joven que amaba la música y la ropa, y que abrazó su herencia mixta, Sarah, amada y con un sólido grupo de amigos, y una gran relación con su familia. Ella estaba particularmente cerca de su hermano, Alistair. Sin embargo, lo que se suponía que sería un nuevo comienzo para la familia, se convirtió en una pesadilla trágica con la desaparición de Sarah, en 1990. La mañana del 11 de julio de 1990, cerca de las 7:20 am, Sarah, 23 años, partió de su hogar en Camino del Cielo, Frankston, para ir a trabajar como de costumbre. Estaba vestida con un traje gris, y llevaba consigo una bolsa que contenía ropa deportiva, una raqueta de tenis, $60 en efectivo y un Walkman. Después de un día ajetreado, Sarah salió de su lugar de trabajo a las 5:10 p.m. y se unió a sus amigos para jugar unos partidos de tenis en lo que entonces se conocía como Flinders Park, en Avenida Batman, Melbourne. Tras el partido, Sarah y sus amigos se dirigió a la estación de Richmond, donde descubrieron que acababan de perder el tren de la línea Frankston. En cambio, el grupo tomó un tren a Caulfield antes de cambiar al servicio de Frankston. Los dos amigos que habían estado con ella se bajaron en Playa Bond, mientras que Sarah continuó hasta la estación de ferrocarril de Kananook, donde había dejado su coche esa mañana. La última vez que se vio a la joven de 23 años fue cuando se bajó del tren y se dirigió al mal iluminado estacionamiento aproximadamente a las 10:20 p.m.
Cuando Sara no llegó a casa a la 1 a.m., su familia comenzó a preocuparse. Enviaron a su hermano Ian para buscarla en la estación. Su Honda Civic rojo de 1978 seguía cerrado, pero Sara estaba desaparecida. A pesar de esta alarma, la joven no fue reportada como desaparecida hasta la mañana siguiente, cuando su familia descubrió que ella había tomado el tren a casa y que no se había presentado a trabajar esa mañana. Habían esperado que posiblemente se hubiera quedado en casa de un amigo la noche anterior. Las autoridades fueron enviadas a investigar el coche de Sara y se perturbaron cuando encontraron manchas de sangre junto a él. Sospecharon de inmediato que la joven de 23 años fue agredida por la cantidad de sangre encontrada. La forense confirmó más tarde que esta sangre pertenecía a Sara. Hallaron marcas de arrastre dirigiéndose a los arbustos, así como un encendedor que la familia identificó como perteneciente a Sara. Pronto los testigos se presentaron. Habían visto a la joven bajarse del tren y dirigirse por el puente peatonal hacia el estacionamiento, donde varias personas habían escuchado a una joven gritar: «Devuélveme mis llaves». Otra variación de esta cita ha sido reportada como: «Dame las llaves de mi coche y deja de hacer el tonto». Se llevó a cabo una búsqueda por mar, aire y tierra que duró 21 días, utilizando 250 oficiales de policía, pero este intento de recopilar pistas resultó infructuoso. Un sargento detective expresó su creencia de que el ataque a Sara había sido oportunista, y su padre, Pedro, estuvo de acuerdo con esta afirmación. Dado que siempre llevaba ropa de apariencia costosa, se ha teorizado que quizás fue atacada por cualquier dinero o objetos de valor que pudiera haber tenido consigo. Sin embargo, después el caso de Sara empieza a enfriarse. En mayo de 2006, una investigación determinó la existencia de juego sucio, pero las circunstancias exactas son desconocidas. 5 años después, en 2011, asesina en serie condenada, Paula Denia, quien mató a 3 mujeres jóvenes en 1993 y que anteriormente se hacía llamar Paul antes de identificarse como una mujer transgénero, fue entrevistada por la policía. Sin embargo, negó cualquier implicación en la desaparición de Sara. Se ha señalado que aunque la segunda víctima de Denia vivía cerca de la estación donde desapareció Sara, su modus operandi no coincide. Denia confesó sus crímenes y no ocultó el cuerpo de sus víctimas. Luego, en mayo de 2014, News Corp Australia afirmó que los investigadores de la policía estaban considerando al asesino en serie condenado, Vandali Debs, como un posible sospechoso. En 1997 Debs asesinó a la adolescente Kirsty Harty y en 1998 ejecutó a 2 oficiales de policía. Según la compañía de medios, Fairfax Media, una fuente policial de alto rango señaló que es una práctica común para los investigadores de homicidios examinar los vínculos entre los casos sin resolver y los delincuentes conocidos. Debs también niega cualquier implicación en el caso de Sara. En septiembre de 2004, el caso de la joven de 23 años se presentó en el programa de televisión psíquico australiano llamado Sensing Murder. En el programa, varios psíquicos afirmaron que Sara estaba muerta y que su cuerpo había sido arrojado a un vertedero ahora cerrado en la península de Mornington. Este programa llevó a un ex residente de Frankston a inspirarse y recorrió la zona en su bicicleta, encontrando lo que él pensó que eran 2 tumbas poco profundas. Cuando contactó a la policía sobre este hallazgo, le pidieron que lo desenterrara, y el hombre se negó, preocupado de que se incriminaría a sí mismo si lo hacía. Las 2 posibles tumbas no han sido investigadas desde entonces, y las autoridades son, naturalmente, despectivas con las teorías que se ofrecen sin evidencia por las llamadas fuentes psíquicas. La principal teoría policial, y quizás la más convincente, involucraba a una trabajadora sexual llamada Jody Jones. Antes de la desaparición de Sara, Jones había sido condenada a 12 años después de ser declarada culpable de homicidio involuntario, cuando saltó sobre el pecho de un hombre mientras llevaba tacones de aguja. A pesar de esto y previos delitos, fue liberada antes de tiempo. La policía teorizó que Jones había llevado a varios drogadictos sin hogar a saltar sobre Sara mientras se acercaba a su coche, y que el grupo robó la bolsa de la joven de 23 años y la apuñaló por la espalda. El 23 de julio, solo 12 días después de la desaparición de Sara, la policía llevó a Jones a interrogatorio. Varios de sus amigos habían declarado que ella había confesado haber asesinado a la joven junto con 2 hombres, y temía que fueran a la policía. Jody Jones murió 14 meses después por una sobredosis de heroína. A la edad de 26 años, si Jones estuvo involucrado de alguna manera, parece probable que nunca lo sabremos. En los años siguientes a la desaparición de Sara, su familia abandonó la zona de Frankston,
debido a que les lanzaban objetos en su jardín frontal y grafiteaban su coche. Desde entonces se ha establecido un memorial en la estación de ferrocarril Kananuk, y la familia de Sarah regresa frecuentemente para colocar coronas. Hay una recompensa de $1 millón disponible para cualquier persona que pueda proporcionar información que conduzca a una condena en el caso de Sarah o a sus restos. Se anima a cualquier persona con información sobre la desaparición de Sarah McDermott a contactar a Detén el Crimen al 1-800-3330-00. Jaden Lesky. Jaden Ramón Lesky nació el 30 de abril de 1996, hijo de Belinda Williams y Brett Lesky, en Newborough, Victoria. Jaden, que tenía solo 1 año, el novio de su madre, lo vio vivo por última vez. Un hombre llamado Gregorio Domasovich, quien era un mecánico autodidacta. La pareja había llegado a un punto en su relación, donde Belinda se sentía cómoda dejándolos a los dos solos, y Greg frecuentemente pedía cuidar al pequeño Jaden. El 15 de junio de 1997, Greg dejó a Jaden durmiendo en su casa mientras él fue a recoger a Belinda de una fiesta a la que asistía con su hermana. Durante el tiempo que estuvo ausente, el caos se desató en la puerta de Greg. Durante el curso de la relación de Greg con Belinda, en realidad había estado viendo a su exnovia, una mujer llamada Yvonne. La noche en cuestión, al verlo salir, el exprometido de Yvonne y su hermano fueron a las ventanas frontales de Greg y rompieron el vidrio con armas. Intentaron lanzar una cabeza de cerdo cortada a través de la ventana, pero rebotó repetidamente en el marco, así que la dejaron en el jardín delantero. Después la pareja se fue. Rápidamente fueron descartados de la investigación posterior a la desaparición de Jaden, ya que no se les vio salir con el niño de 1 año, y también llamaron la atención al lanzar piedras a los adolescentes y comenzar peleas. La policía local argumentó que estos comportamientos difícilmente serían los de secuestradores. Cuando Greg recogió a Belinda, ella inmediatamente le preguntó dónde estaba su hijo. Greg respondió casualmente que ya le había dicho que Jaden estaba en el hospital. Belinda recordó una llamada telefónica que había tenido con su novio durante la fiesta. Más temprano en la noche, Greg le dijo que Jaden se había quemado con un calentador y que estaban en el hospital. La joven madre entró en pánico y le contó a su hermana, Katie, quien la despidió con la mano, sugiriendo que probablemente era una broma enfermiza de Greg. Katie llamó de nuevo a Greg, y él admitió entonces que era una broma. Los hermanos no pensaron más en ello. En el auto, volviendo de la fiesta, Belinda le dijo a su novio que quería ir a ver a Jaden. Sin embargo, Greg ya le había presentado otra bebida cuando ella se subió al vehículo, y le dijo que estaba demasiado borracha y que parecería una mala madre. Así que la dejó en su casa alrededor de las 3:20 am, momento en el que la pareja presenció el vandalismo que había ocurrido en la casa de Greg. Greg se fue casi inmediatamente después de dejar a su novia. Afirmó que debía averiguar quién rompió sus ventanas delanteras, pero se descubrió más tarde que Greg había llamado a Yvonne a las 3:09 am y le había gritado. Durante el viaje de regreso de Greg a la casa, fue detenido por la policía para un control de licencia y una prueba de alcoholemia. No mencionó la cabeza de cerdo ni que Jaden estaba desaparecido. Unas horas más tarde, a las 5 am, despertó a Belinda, quien se había quedado dormida frente a su calentador, y le dijo que había mentido y que Jaden había sido secuestrado y que tendrían que llamar a la policía. Durante las entrevistas con la policía, Greg señaló repetidamente a su ex, Yvonne, y afirmó que no había reportado a Jaden como desaparecido antes, porque no confiaba en las fuerzas del orden, y dijo que Yvonne estaba durmiendo con un oficial superior. Se cree que la búsqueda de Jaden ha sido la más grande desde la desaparición del primer ministro Harold Holt. En 1967, el cuerpo del niño de 1 año fue finalmente encontrado el 1 de enero de 1998, en la presa Blue Rock, 18 kilómetros al norte del pueblo de Moe donde vivía. Su cuerpo estaba maltratado y había sido lastrado con una barra de palanca y envuelto en una bolsa de dormir. Tenía el cráneo fracturado y 2 huesos rotos en sus brazos, que habían sido vendados inexpertamente. La bolsa que Belinda empacó para él con juguetes y bocadillos fue recuperada. Debido al estado de descomposición, no se pudo establecer la causa de la muerte de Jaden, aunque se cree que falleció debido a una lesión en la cabeza. Su autopsia reveló que tenía benzoxilo en su sistema, algo que se utiliza para tratar los síntomas de la enfermedad de Parkinson, entre otras enfermedades. Aunque se cree que el niño de 1 año fue drogado con esto antes de su fallecimiento,
No se puede determinar exactamente cuándo ocurrió esto. Los síntomas de la droga varían desde mareos y náuseas hasta alucinaciones. Las pruebas forenses encontradas en la ropa de Jayden estaban contaminadas con las de un caso no relacionado, añadiendo otra capa de preguntas a un caso que ya luchaba por proporcionar respuestas. A pesar de que finalmente se había encontrado el cuerpo de Jayden, la serie exacta de eventos sigue eludiendo a los investigadores incluso hoy. En 1998 Greg fue imputado por matar a un pequeño niño, pero fue absuelto por falta de pruebas en diciembre de ese año. Una investigación de 2006 que el abogado de Greg insiste, fue impulsada completamente por el clamor mediático. Encontró que él había contribuido a la muerte de Jayden y que probablemente se deshizo del cuerpo. Se señala que Greg pasó varias horas de la noche en cuestión sin dar cuenta de ellas. Belinda recuerda que intentó llamarlo varias veces sin éxito. También ha proporcionado detalles contradictorios, intentando explicar los sucesos nocturnos a los investigadores. Amigos y familiares le dijeron a la policía que Greg a menudo encerraba a Jayden afuera con los perros, ignorando sus llantos. Y Belinda confirmó que su hijo a veces llegaba a casa con golpes y moretones, pero ella pensaba que simplemente se había caído y no supuso nada más malicioso. En el momento de la detención de Greg, todavía llevaba ropa mojada. Su cartera también estaba mojada, al igual que algunos de los billetes que contenía. Esto ha llevado a muchos a sospechar que quizás solo unas horas antes había estado deshaciéndose del cuerpo de Jayden. Un recluso de Greg afirmó que él había confesado, informándole que un auto cayó sobre Jayden, resultando en lesiones accidentales, pero la confesión de este recluso fue considerada inadmisible en la corte. También se ha informado que él confesó la muerte accidental a conocidos suyos, pero esta información aún no ha llevado a otra detención. Prácticamente no hay teorías sobre la desaparición de Jayden circulando en comunidades en línea fuera de la participación de Greg. Sin embargo, si lo hizo accidentalmente o a propósito depende de a quién se le haga la pregunta. Debido a las leyes de doble persecución que existen en Victoria, el caso no ha podido avanzar. Desde entonces, Belinda se ha unido a una coalición que pide reformas legales y pide constantemente un cambio y que se disponga de un premio de $1 millón. Desde entonces, Belinda se ha vuelto a casar y ha tenido 4 hijos con su nuevo esposo. Según informes, Greg también se ha convertido en padre. Continúa manteniendo su inocencia, pero supuestamente se culpa a sí mismo por dejar a Jayden solo en casa. Aunque parece casi seguro que Greg fue el responsable, el caso permanece abierto y oficialmente sin resolver. Una vez más, se anima a cualquier persona con información relacionada con el caso de Jayden a contactar a Detén el Crimen al 1-800-0333000 y ahí tienes los hechos. Por favor, deja tus teorías y especulaciones abajo en un comentario. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Si aún tienes hambre de contenido de crímenes reales, también puedes echar un vistazo al podcast de Detective de Casos Fríos, siguiendo el enlace de abajo. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.